Ahora vamos a explicar sobre las operaciones, pero con polinomios, con la suma y con la resta. Dado los siguientes polinomios, f de r y p de r, que están ahí en la pantalla, quiero que determinemos la suma de estos polinomios. O sea que vamos a determinar el resultado de f de r más p de r. Para determinar esta suma, vamos a hacer uso de cuadrados de colores que representan cada uno de los grados para una mejor comprensión. Lo vamos a desarrollar de esta forma. El cuadrado naranja representará las unidades. El cuadrado azul representará los términos de r a la 1 o los términos lineales. El cuadrado rosado representará los términos de r a la 2 o los términos cuadráticos. El cuadrado verde representará los términos de r a la 3 o los términos cúbicos. Entonces, el polinomio f de r igual a 2r a la 3 más r a la 2 más r a la 1 más 3 quedará representado de la siguiente forma. Dos cuadrados verdes, porque el verde representa r a la 3, entonces tenemos 2r a la 3, lo vamos a representar con dos cuadrados verdes. ¿Qué más le vamos a agregar? R a la 2, como solamente es 1 r a la 2, será un cuadrado de color azul, más r a la 1, como solamente es 1 r a la 1, será que le vamos a agregar un cuadrado rosado, más 3 unidades. Entonces quiere decir que vamos a agregar 3 cuadritos de color naranja. Y así tenemos representado el polinomio f de r. El polinomio p de r, que es 5r a la 3 más 3r a la 2 más 2, lo vamos a representar de la siguiente forma. 5r a la 3, es decir, 5 cuadrados color verde. A esto le vamos a agregar 3r a la 2, es decir, 3 cuadrados color azul, más 2 unidades, es decir, le vamos a agregar 2 cuadrados color naranja. Por tanto, si deseo determinar la suma de estos dos polinomios de f de r más p de r, debemos juntar los cuadrados del mismo color. Entonces, dicha suma, de acuerdo a los colores, deberá quedar de esta forma: f de r y p de r. Para la suma, vamos a juntar los cuadrados del mismo color del primer polinomio con el segundo polinomio, es decir, juntar los cuadrados verdes del primer polinomio con los cuadrados verdes del segundo polinomio y así sucesivamente. Vamos a juntar los dos cuadrados verdes del primer polinomio con los 5 cuadrados verdes del segundo polinomio. Luego vamos a juntar los cuadrados azules del primer polinomio con los cuadrados azules del segundo polinomio. Luego vamos a juntar los cuadrados rosados del primer polinomio con los cuadrados rosados del segundo polinomio. En este caso, el segundo polinomio no tiene cuadrados rosados, entonces la cantidad de cuadrados rosados va a ser equivalente únicamente a la cantidad de cuadrados rosados que habría en el primer polinomio. Y por último, vamos a juntar los cuadrados naranjas del primer polinomio con los cuadrados naranjas del segundo polinomio. ¿Cuál va a ser el resultado de dicha suma? El resultado de dicha suma será el conteo total de los cuadrados por cada color. Entonces, ¿cuántos cuadrados verdes hay? Hay 7 cuadrados verdes, entonces el resultado será 7r a la 3. ¿Cuántos cuadrados azules? Hay 4 cuadrados azules, entonces el resultado es 4r a la 2. ¿Cuántos cuadrados rosa? Solamente 1, entonces será más 1r. ¿Cuántos cuadrados naranja? Son 5, entonces el resultado será más 5 unidades, solamente escribimos 5. De la misma forma que en el caso anterior se juntan los mismos colores, debemos sumar solamente los términos que son semejantes, es decir, aquellos términos que tienen la misma variable y el mismo grado. Entonces, vamos a proceder de esta forma.
f de r más p de r. Lo vamos a sumar. Si ustedes observan, en el caso del segundo polinomio, dejé un espacio. ¿Por qué? Porque vamos a colocar término semejante bajo término semejante. El término de grado 3 del primero y abajo el término de grado 3 del segundo. Grado 2 sobre grado 2, grado 1 sobre grado 1. Pero como el segundo polinomio no tiene término de grado 1, entonces dejamos el espacio donde estaría el término de grado 1 y así sucesivamente. Para determinar el resultado, ya comprendimos que solamente se suman aquellos términos que son semejantes, es decir, que tienen la misma variable y el mismo grado. El resultado de esta suma será la siguiente. Voy a sumar estos dos términos. ¿Y cómo es la suma de esos dos términos? Bueno, solamente hay que sumar sus coeficientes porque observemos que son términos semejantes, dado de que los dos términos tienen r a la 3. El resultado será 7r a la 3. Vamos a sumar los otros dos términos. Su resultado es 4r a la 3. Vamos a sumar los otros dos términos y observemos que solamente hay uno, entonces en este caso solamente lo vamos a bajar. Y por último vamos a sumar los términos constantes, que será en este caso 5. Entonces tenemos ahí el resultado de f de r más p de r, que es 7r a la 3 más 4r a la 2 más 1r más 5. Como pueden ver, solamente se suman los coeficientes de los términos semejantes. Ahora, en el caso de la resta, dichos términos se deben restar. Se procede de manera similar a la suma. Dado los siguientes polinomios, los que están escritos ahí en la pantalla, determine la suma de los mismos. Lo primero que debemos hacer es ordenar cada polinomio y debemos colocar término semejante bajo término semejante. Entonces lo haremos de esta forma. Si ustedes observan, al comienzo f de x, luego hay un espacio. ¿Por qué? Se los explico a continuación. Porque el segundo polinomio tiene término de grado 4 y el primero no tiene. Entonces lo primero que hice fue dejar el espacio donde debería estar el término de grado 4 del primer polinomio. La suma de estos polinomios será la siguiente. Negativo 3r a la 4, al no haber término de grado 4 en el primer polinomio, solamente bajamos el término. El siguiente sería negativo 7 más 2, que esto es negativo 5, entonces el resultado es 5 negativo. En el siguiente, como los signos son iguales, lo vamos a sumar. 9 más 5 es 14, copio la parte variable x a la 2 y como los dos términos son negativos, solamente bajo el signo. En el siguiente caso solamente bajo el término porque solo hay uno, sería el término 3x con su misma operación, positivo, y en el último sería negativo 6 más positivo 2, signos diferentes se restan, entonces será 4 y se coloca el signo del mayor, que en este caso es negativo, y ese será el resultado para la suma de estos polinomios. Dado los siguientes polinomios, determine la resta de los mismos. Prestemos atención al pequeño cambio que vamos a hacer para determinar la resta de polinomios. Para determinar la resta, lo que vamos a desarrollar es la suma con el opuesto del segundo polinomio, es decir, que en el caso del segundo polinomio se debe cambiar el signo de cada uno de los términos. Copio el primer polinomio, copio el segundo polinomio, igual que en el caso anterior de la suma. Término semejante bajo término semejante. Pero para la resta, ¿qué voy a hacer? Voy a restar, pero a los términos del segundo polinomio voy a cambiarles el signo. Entonces nos quedará de la siguiente forma. Cambiando signo será, cambio el signo de la operación, la voy a convertir en suma, y luego el término negativo 3, x al cuadrado, lo cambié por positivo. El siguiente, que es más 2x a la 3, lo voy a cambiar por menos 2x a la 3.
El siguiente término, que es menos 5x a la 2, lo voy a cambiar por más 5x a la 2. Y el último término que tengo, que es más 2, lo voy a cambiar por menos 2. Entonces lo que acabo de hacer es, número 1, cambiar de operación, pasar de resta a suma y cambiar el signo de cada uno de los términos del segundo polinomio. Y ahora que lo he convertido en suma, lo desarrollamos de manera igual como ya aprendimos. El primer término solamente lo voy a bajar, ¿por qué? Porque solamente hay un término de grado 4. En el segundo caso será negativo 7 más negativo 2, su resultado es 9, con la parte variable x a la 3, y como los signos son iguales, el signo negativo lo voy a bajar. El siguiente es negativo 9 más positivo 5, signos diferentes se restan, tendré entonces 4 con su parte variable x a la 2, y al ser signos diferentes voy a copiar el signo del mayor. El siguiente término solo se baja. Y por último tengo negativo 6 más negativo 2. En este caso los signos son iguales, lo voy a sumar y voy a copiar el signo común, que en este caso es negativo. Y este será el resultado entonces de la resta de dos polinomios.